Buenos días, ¿cómo les va? Bienvenidos, esto es Médicos por Naturaleza, estamos en vivo en la televisión pública. Bueno, hoy estaremos hablando de las cirugías plásticas, diferenciaremos cuáles son las reparadoras y cuáles son las estéticas y cuál es el límite que debería de haber entre una y otra. Estaremos hablando de cuáles son las principales también patologías que necesitan de una cirugía reparadora y qué pasa con el exceso de las cirugías estéticas, que también son plásticas, que pueden generar también muchos problemas. ¿Cómo te va, Roberto? Buen día. Muy bien, muy buenos días, Dolores. Bueno, a todos nuestros teléfonos, ¿cuáles son? 4535-0705, 4535-0706 con el 011 para los que llaman desde el interior del país. Nuestro mail. médicos@tvpublica.com.ar. Y recuerden nuestro Facebook. www.tvpublica.com.ar/Facebook Médicos. Bueno, allí podrán encontrar todos los programas que ya han sido emitidos en Médicos por Naturaleza, discutir con otros que ven el programa, ofrecernos títulos nuevos, temas que quieren que desarrollemos, en fin, todas estas cuestiones las podemos ver allí en el Facebook. Pero si tienen una consulta concreta, sí o sí la tienen que hacer a través del mail o a través de los teléfonos mientras que estamos en vivo, que nuestros médicos siempre están atentos para responder todas sus consultas. Ahora sí compartimos las pastillas del doctor. La información para compartir. La obesidad empieza con un atracón. El 30% de los obesos sufren algún tipo de trastorno hiperfágico. El atracón es el más habitual y es un subdiagnóstico lo que puede poner en riesgo el éxito de un plan de descenso de peso. La aspirina reduciría el riesgo de tumores. Un nuevo trabajo que se publicó analiza 8 estudios diferentes que muestran que tomar una pequeña dosis de aspirina durante varios años reduciría un 21% el riesgo de morir. Bueno, yo tengo como una ensalada en la cabeza con respecto a la aspirina. La verdad es que, por un lado, me dicen que es buenísima y hay estudios que indican que efectivamente contra las trombosis, contra las posibilidades de, no sé, de tener un coágulo, es muy buena y efectiva. Pero y por otra parte, hay determinadas situaciones en las que puede ser muy peligrosa. Totalmente, como puede ser la hemorragia gastrointestinal y también los accidentes cerebrovasculares hemorrágicos, ¿sí? Donde ahí necesitamos una coagulación y no se produciría por tomar crónicamente la aspirina. Porque lo que provoca la aspirina es que licúa la sangre. En realidad es un antiagregante plaquetario, impide que las plaquetas se amontonen y formen ese coágulo de sangre necesario para evitar una hemorragia. Pero esto nace de diferentes estudios. El primer estudio que se hizo fue como antiinflamatorio y como analgésico. Después se vio como antiagregante plaquetario. Ahora está viendo en que pequeñas dosis podrían evitar la prevención de diferentes tumores sólidos. Esto siempre hay que evaluar el costo-beneficio. No cualquier paciente o cualquier persona tiene la indicación sí o sí de tomar todos los días una baja cantidad de aspirina, ¿sí? Sí, a no seguir los consejos de lo que vemos y escuchamos en televisión, a través de las publicidades, sino más bien lo que nos indica nuestro médico, ¿no? Lo que tiene que despertar eso es, no sé, nuestra curiosidad de preguntarle al médico de si es necesario o no. Y siempre tiene que estar indicado por un médico y tiene que estar estrechamente controlado de acuerdo a su historia clínica y a las enfermedades que tenga cada uno. Bueno, hablamos de la obesidad también y hay un patrón de conducta respecto a aquellas personas que sufren de obesidad, que es esto de los atracones, los famosos atracones que no pueden evitar. Exacto. Y que después de muchos días de esfuerzo, por ahí de someterse a una dieta, de tratar de cumplir pautas y estrictas o no, tienen estas desesperaciones que lamentablemente los generan de mucha frustración, mucha tristeza e inclusive depresión, porque se siente que nunca se llega al objetivo deseado. Y son causa de fracaso de estos tratamientos, ¿no? Porque hacen tanto esfuerzo y después, esto no deja de ser un trastorno alimentario, así como la anorexia y la bulimia, el que come, o el que está todo el tiempo picoteando, o el que come más de noche a escondidas, esos famosos atracones, en general quieren calmar esa ansiedad, ¿sí? Porque están pensando, es un pensamiento repetitivo, obsesivo, de necesito comer, y cuando comen quedan distendidos, muy hinchados, y están totalmente preocupados y más ansiosos porque comieron todo lo que comieron. Claro, es un círculo vicioso, ¿no? Sí, hoy está denominado como trastorno por atracón. Exacto. En realidad, cuando se comen en muy poco tiempo, en muy corto tiempo, grandes cantidades de comida y la persona sabe que no lo puede controlar, y eso ocurre más de 3 veces por semana durante un periodo
periodo entre 3 a 6 meses. Y que no importa qué tipo de comida se coma, No. sino Se que come básicamente es que se come todo Sí. en el menor tiempo posible. Y tiene muchas calorías. Puede llegar a tener hasta 4000 calorías una sola ingesta de noche. Entonces, en eso comió todo lo que tendría que haber comido, tal vez en ese día, Claro. y mal distribuido, y en general de poca calidad nutricional. Entonces, Obvio. esto explica por qué fracasan los tratamientos de obesidad si 3 de cada 10 obesos tienen este trastorno. Bueno, hoy vamos a hablar de las cirugías plásticas, un gran capítulo a desarrollar porque lamentablemente metemos todo en una misma bolsa y tendemos ahora a cuestionar las cirugías plásticas porque las relacionamos necesariamente con las estéticas, estas cirugías estéticas que vemos por todos lados, porque se ha ya dado la información que en la Argentina se ha transformado en un centro turístico para cirugías estéticas, gente que viene de todas partes del mundo a operarse aquí, porque obviamente los costos son menores, hay muy buenos profesionales y obviamente esto se va proliferando y se va aumentando a medida que pasan los años. Un riesgo que ya vamos a desarrollar. Pero no podemos dejar de mencionar lo importante que es la cirugía plástica para poder reparar determinadas circunstancias que tenemos, que padecemos, producto de un accidente, producto de una enfermedad con la que nacemos, en fin, situaciones distintas. Aprender a diferenciar unas de otras. Fuimos a consultar al doctor Oscar Siman, que es jefe del área de cirugía plástica del Hospital de Clínicas, y esto nos decía. Las cirugías estéticas y las cirugías reparadoras se realizan en servicios de cirugía plástica, en hospitales públicos y en el caso que digamos que yo represento, que es un hospital universitario, yo me desempeño como jefe de la división cirugía plástica del Hospital de Clínicas. Nosotros tenemos un caudal de pacientes que vienen a la consulta por temas meramente estéticos y a veces que están en el límite de la cirugía reparadora. Por ejemplo, un paciente que fue sometido a una operación para bajar de peso, lo que llamado banding gástrico o un bypass gástrico, queda con un exceso de piel redundante. Y ese es un límite porque en realidad es una cirugía estética porque el paciente queda inhabilitado socialmente, pero es la secuela de una patología, o sea, de una enfermedad que él tenía, que era su obesidad. Entonces, ese es un límite también entre lo que es reparador y estético, porque el paciente no puede convivir con eso después de haber bajado bruscamente de peso. También hay cirugías estéticas vinculadas a la reparadora, cuando se opera un cáncer de mama y queda una secuela de ese cáncer de mama y le falta un pecho a esa paciente. Entonces, hay una, digamos, puede quedar como una asimetría después de la reconstrucción. O sea, no solamente es reconstruir la mama que fue operada por el cáncer, sino también reparar o poner simétrica la del otro lado, que sería una cirugía estética vinculada a la cirugía reparadora. En el Hospital de Clínicas hay un consultorio externo en cirugía plástica. Los pacientes solicitan un turno y es visto por un médico de planta, un médico responsable. Quizás es importante aclarar la estructura que tiene el Hospital de Clínicas, que es un hospital universitario, en el cual es un lugar donde hay una residencia de cirugía plástica, donde se enseña cirugía plástica reparadora y cirugía estética. El paciente concurre a esa consulta y es visto por los dos grupos de médicos, por los médicos de planta, o sea, los médicos que ya tienen experiencia con los residentes. Y lo que hacen es evaluar a ese paciente. Muchas veces el paciente presenta situaciones límites entre si se puede o no se puede operar. Con esto quiero decir que no todos los pacientes que vienen a la consulta se van a operar. Nosotros tenemos que tomar una decisión si el paciente es o no es quirúrgico.
Y esto es importante saberlo y conocerlo y difundirlo porque hay muchas personas en lugares por ahí más alejados de la Argentina que no toman conciencia de que existe la posibilidad de una cirugía plástica reparadora para tratar distintas problemáticas. El doctor Siman recién mencionaba el cáncer de mama, por ejemplo, que en general requiere de una cirugía reparadora porque se produce la extracción de una de las mamas. Ya estaremos hablando con el doctor Díaz sobre el labio leporino, una situación también muy habitual, y cuando te metes adentro de lugares donde por ahí el hospital no está tan cerca, uno ve que estas patologías empiezan a convivir con el paciente. Por ahí, ni teniendo ni el conocimiento ni los recursos para acercarse al hospital y saber que existe una solución para su problema. Y gracias a Dios existe la cirugía plástica para solucionar este tipo de problemáticas. Hablemos de esto, del labio leporino. Tantos chicos que nacen con esta problemática y que lamentablemente no todos son operados a tiempo. Eso es lo que pasa, por ahí se llega a los 10, 12 años y no solo es lo estético, sino todo lo funcional, ¿no? Los trastornos del habla. ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo más importante, obviamente? El labio leporino y la fisura del paladar se producen porque no se llegan a cerrar durante la etapa embrionaria y se llegan a juntar los dos bordes en la línea media, entonces queda abierto. En general, lo que hay que ver, más allá de un labio leporino o una fisura del paladar, es que no haya alguna otra asociación con alguna otra malformación a nivel de la línea media, básicamente a nivel cardíaco. Es lo que se busca porque hay ciertos síndromes que asocian diferentes podría haber una relación entre una cosa y la otra. Uno cuando observa a un chico con un labio leporino, una fisura de paladar, también investiga ¿sí? que el resto de los órganos estén bien formados. La gran pregunta que se hacen los padres es: yo hice algo mal durante el embarazo, y sobre todo la mamá, que siente muchísima culpa de decir, o no tomé algo o hice algo que fue lo que provocó este labio leporino o esta fisura del paladar. En realidad no se sabe la causa, o sea que no recae el peso, la responsabilidad sobre los padres. Claro. Ahora sí es hereditario, ¿no? Puede llegar a ser hereditario, sí, sobre todo si hay antecedentes en la familia. Hemos tenido acá en algún otro programa una mamá con el labio leporino y la hijita con el labio leporino, o sea que tiene un factor predisponente a nivel genético. Pero la mayoría de las causas no se sabe bien, sí se sabe que es más frecuente en las mujeres, pero todavía no está dilucidado cuál es el problema que llega a provocarlo. El tema... A partir de este caso, perdón que interrumpa, es interesante saber, y ella nos contaba de cómo había sido su proceso tan doloroso, tan traumático en un punto, porque no había sido atendida correspondientemente, y cómo había sido el caso del hijo, que nosotros lo escuchábamos y hablaba perfectamente bien y realmente no tenía diferencia alguna con otros chiquitos porque no había sufrido este retraso de aprendizaje que se produce cuando el labio leporino no es tratado. Y hay distintos grados, ¿no? Es una pequeña hendidura a una gran hendidura, ¿sí? Sobre todo lo que tiene alteración a nivel de la alimentación es el paladar. Claro. Porque ¿cómo se alimenta? ¿Puede tomar la teta? ¿No puede tomar? ¿Le damos una mamadera? Bueno, en realidad lo que se hace son unas pequeñas placas que pueden ser de siliconas que se adaptan al déficit de paladar que tiene y vienen a sustituir este paladar duro que es necesario para una buena alimentación. Para una buena succión inclusive. Exacto, si no tenés el paladar no podés succionar. Exacto. Y también hay mamaderas y tetinas especiales, ¿sí? Para facilitar el pasaje de la leche y que no vaya sobre todo a la vía aérea, a la nariz, que provoca tanta incomodidad. Ahora, ¿por qué? Porque va de la mano el tema del daño y de la alimentación, porque si no está bien alimentado no lo puedo operar, ¿sí? Porque está desnutrido. Entonces necesito sí o sí que ese chico se alimente bien. No hay una urgencia en operarlo apenas nace. Es algo muy característico de los padres, la ansiedad por la corrección, sobre todo el labio leporino, que es estética, de corregirlo lo antes que se pueda, porque hay algunos casos que son bastante pronunciados, y la verdad que genera un poco de inclusive rechazo. Pero uno los tranquiliza. Esta cirugía en general se hace en varias etapas. Charlamos una noticia que hablaba de que se empezaba a hacer con anestesia local y que se vayan a la casa lo más rápido que se pueda. Bueno, esto es una técnica que se está empezando a probar, así que lo más importante es que pueda hacerse en varias etapas. Y una vez que se logró hacer el cierre tanto del paladar como del labio, ahí viene toda una segunda etapa. No es que, bueno, ya está.
No. No, justamente Tenemos que es la ahí reeducación empieza. Exacto. A nivel del fonoaudiólogo, a nivel del odontólogo también, porque no nos olvidemos de las piezas dentarias, pueden tener una alteración. Claro. Así que todo empieza, digamos, una vez que se haya terminado la cirugía. Uno tiene como un gran debate cuando efectivamente tiene un hijo al que debe someterle a una cirugía y decir, bueno, ¿cuál será el momento indicado? ¿Cuál es el momento oportuno? ¿Debo responder a mi propia ansiedad, a mi propia preocupación? ¿O existe un tiempo y un momento que son más adecuados que otros para someter a mi hijo a una cirugía? Y se lo traslado a esta inquietud a Valeria, porque siempre el cirujano dice, a mí que me ha pasado, esperemos, démosle tiempo, que él esté tranquilo, y al mismo tiempo uno piensa, pero ¿le damos el tiempo suficiente para que sea consciente de esta situación? ¿O preferiblemente lo hacemos antes para evitarle un sufrimiento y hacer que esto sea más como una cosa pasajera que una situación traumática? Yo creo que depende siempre de la edad que tiene nuestro hijo. Si nuestro hijo es un bebé, por supuesto que lo que precisa es padres confiados en lo que van a hacer, seguros, tranquilos, y esta transmisión va a hacer que lo viva de una manera tranquila. Perfecto. Ahora, si nuestro hijo es más grande y vemos que realmente está muy angustiado y tiene muchísimo miedo, creo que lo mejor es darle el tiempo para conversarlo, para que conozca al médico, para que los papás también le puedan transmitir la seguridad de lo que va a realizar. Lo que hoy se llama profilaxis, ¿no? Claro, que exacto. es una palabra que antes ni siquiera escuchábamos. Claro. Esta conexión que se produce entre el médico y el paciente, que puede ser en este caso un chico, preparándolo para a lo que va a estar. Yo creo que nunca es malo expresar lo que les pasa a los papás también. Muchas veces le transmitimos tanta inseguridad que nuestro hijo tiene muchísimo miedo. No podemos llevarlo a una sala de cirugía definitivamente con miedo, porque esto repercute en la recuperación. Recuperación. No constituye una urgencia, ¿no? No tenemos que hacerlo inmediatamente, porque si no corre riesgo la vida. Y el tema es el darle tiempo. En general, dentro del primer año se empiezan las cirugías y en general se corrige. Y obviamente hay valoraciones y valoraciones. Hay situaciones que requieren de decisiones urgentes y hay decisiones que no las requieren. Entonces, saber diferenciar también una cosa de la otra. Estaremos hablando con el doctor Jorge Patané, que es jefe de cirugía plástica del Hospital Fernández. Hablaremos de las cirugías reparadoras. Seguramente deben recibir muchas. El Hospital Fernández posiblemente sea uno de los hospitales que mayor cantidad de personas por accidentes de tránsito recibe en la ciudad de Buenos Aires, con lo cual este tipo de problemática la deben vivir a diario. Hacemos una pequeña pausa recordándoles que estamos en vivo, que nos pueden llamar. Robert, ¿a qué teléfono? 4535-0705, 4535-0706 con el 011 para los que llaman desde el interior. ¿Se requiere recuperación kinesiológica después de una cirugía? También lo respondemos después de la pausa. Ya venimos. ¿Sabías que la cirugía estética, plástica o reparadora es aquella que se realiza para mejorar alguna de las partes de nuestro cuerpo? Solo puede ser realizada por un cirujano plástico. Have you seen her smile?